Muchas gracias. Buenos días. Nuevamente, soy Juan José Nieto del Centro Nacional para la Investigación del Fenómeno El Niño. Y como mencionaban, voy a presentar un poco el contexto de los estudios que realiza el CIFEN relacionados con el tema de riesgo climático en general, pero enfocado en esta vez en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Para ponernos en contexto de lo que es la vulnerabilidad en sí y a qué me estaré refiriendo durante esta charla, pues la vulnerabilidad es aquel componente o aquel factor, aquel elemento interno del riesgo. Es decir, son los componentes que generan la vulnerabilidad de un sistema los que un tomador de decisión puede gestionar. En este caso, por ejemplo, vemos este cuento clásico del lobo y los cerditos, en los cuales el lobo representa una misma amenaza para los tres, pero hay tres tipos diferentes de vivienda. Entonces, cada vivienda, dependiendo del material con que está construida, tiene un diferente tipo o comportamiento o vulnerabilidad frente a una amenaza que es similar. Entonces está la vivienda de paja, está la vivienda de madera y está la vivienda de ladrillos. Que para este caso y para este tipo de amenaza, la vivienda de ladrillos es menos vulnerable que las otras. Si cambiamos la amenaza y decimos, por ejemplo, que la amenaza puede ser un sismo, esta vivienda para ese tipo de amenaza específica será más vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad es intrínseca del sistema, es interna del sistema, pero está directamente relacionada con el tipo de amenaza que estamos analizando. Para ejemplificar el sistema o los componentes del sistema del riesgo, vemos este otro esquema en donde vemos a un muchacho con un balón de fútbol, una mesa y un florero sobre la mesa. El muchacho con el balón del fútbol constituye la amenaza, la mesa y el florero es, para este caso, nuestro sujeto de análisis, y es vulnerable en tanto en cuanto ese balón golpee e impacte la mesa. La conjunción de ambos elementos, una amenaza que es un factor externo que no puedo gestionar y una vulnerabilidad que es un factor interno al cual sí puedo gestionar, esa conjunción se transforma finalmente en una probabilidad de riesgo. Entonces, al decir probabilidad, estoy hablando de que no es determinista. ¿Y qué le da el carácter probabilístico? Se lo da la amenaza. La amenaza que, para el caso que nos convoca ahora, o sobre el cual estoy hablando, es una amenaza climática, donde la probabilidad de que ocurra un evento climático y de que ese evento climático impacte me determinará el carácter o la probabilidad de riesgo que pueda tener. La vulnerabilidad, entonces, si la queremos desglosar o descomponer en elementos que la constituyen o que la conforman, está, por un lado, constituida por lo que es la exposición del sujeto de análisis, es decir, por ejemplo, una zona de cultivo. ¿Está expuesta o no está expuesta a un huracán, a una inundación por un río, a un deslave, etcétera? Y por otro lado, la sensibilidad que tiene ese elemento expuesto. ¿Es sensible a una inundación? ¿Es sensible a la subida del nivel del mar? ¿Es sensible a vientos fuertes, etcétera? La composición de ambas, de tanto cuánto estoy expuesto y qué tan sensible soy a esa exposición, me generan un impacto potencial que pueda tener una amenaza sobre el sistema. Pero hay elementos que atenúan, o que pueden atenuar ese impacto,
y a eso lo conocemos como la capacidad que tiene el sistema, la capacidad adaptativa que tiene el sistema para poder resistir, para poder contrarrestar esos posibles impactos. La conjunción entonces de ambas, de mi impacto potencial, pero mi capacidad de resistir a ese impacto potencial, generan o componen lo que es la vulnerabilidad. Para llevarlo a otro ejemplo práctico, si existe una epidemia de gripe, por ejemplo, y hay varias personas en un salón expuestas a esa misma amenaza, dependerá qué tan susceptible es esa persona eh, a verse impactada por un virus de gripe. Entonces, cada uno de los sujetos está, de nuevo, expuesto a un mismo nivel de amenaza, pero cada uno de esos sujetos tiene diferentes niveles de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se construye o cómo se estima la vulnerabilidad actual en este caso, ya que estamos también hablando de la vulnerabilidad futura, aquella que se estima o se va a calcular dependiendo del cambio climático? Vamos a establecer cuál es la vulnerabilidad actual. Primero, de nuevo, la definición de cuál es el sujeto de análisis, cuál es el potencial impacto que tiene el clima actual. Y cuando digo actual, realmente me refiero a las últimas décadas, generalmente 30 o 40 años. ¿Cuál es entonces la respuesta de ese sujeto de análisis al impacto de ese clima actual? ¿Cómo está respondiendo? ¿Lo impacta de manera leve o lo impacta de manera severa? ¿Se recupera o tiene elementos para poder resistir a ese impacto o no? Y para el futuro, bueno, hay varias aproximaciones, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, en lo que podríamos o podemos estimar cuál es el impacto del clima futuro a través de proyecciones de cambio climático. Cómo cambiarán las precipitaciones, cómo cambiará la temperatura, eso cómo hará que se alteren los niveles de inundación en una zona, cómo puede provocar deslizamientos en otra, etc. Y por supuesto, al ser proyecciones y al ser proyecciones generadas con modelos climáticos, entra el campo de la incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento con el que el tomador de decisión tendrá que trabajar siempre. Los niveles de incertidumbre en estos casos, en los que se proyecta clima, en los que se proyecta componentes sociales, es bastante alta. Pero estos tipos de análisis ayudan a priorizar o a poner atención en aquellos elementos que los análisis me están diciendo que ponga atención. Este es un ejemplo de una ciudad en Bolivia, en Escoma, en Bolivia, donde se ve un río y en azul claro una zona de inundación provocada históricamente por el río, por las características geomorfológicas del terreno. Entonces tengo cultivos que están expuestos a esa inundación, pero también tengo una ciudad que no está expuesta a esa inundación, donde históricamente, por las características o la elevación de la ciudad, no existe ese potencial impacto de inundaciones. Un ejemplo también de cuáles podrían ser esos cambios futuros que el clima puede traer y que puede amenazar a un sistema que sea vulnerable a esto, es el que está acá, es un cambio en la precipitación. Esto es para el cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador, donde se ve por trimestres cuál es la proyección que hacen los modelos climáticos de los niveles de precipitación, y en colores verdes están aumentos de precipitación estimados por los modelos, y en colores café disminuciones de la precipitación.
Para este caso vemos que en ninguno de los trimestres del año se esperarían disminuciones de precipitación para el cantón Puerto Viejo. Entonces eso ya da pautas o elementos para establecer cuáles son los potenciales impactos que pueda tener esto sobre el sistema. Lo mismo con la temperatura, también son cambios de temperatura a un clima futuro, un escenario diferente, un escenario moderado, e igual que el anterior, dividido por trimestres, pero no hay una señal, al menos en temperatura es bastante claro de que no hay una señal de que las temperaturas vayan a disminuir a futuro, sino que más bien aumenten. Y de nuevo eso da pautas para establecer qué elementos yo quiero analizar que puedan ser susceptibles a esos impactos de aumento de temperatura. Los cultivos, la salud, etc. Pero bien, para volver al tema de la vulnerabilidad, ¿cómo esta es estimada? ¿Cómo se puede ir desglosando cuáles son los elementos que en sí crean vulnerabilidad en un territorio? Esto se hace a través de indicadores que están relacionados con los elementos sociales, económicos, biofísicos, culturales, de gobernanza, etcétera, de un sistema, pero siempre teniendo en cuenta frente a qué evento estoy refiriendo. Volvemos al ejemplo inicial en el que estaban los cerdos expuestos a una amenaza que era un lobo. Entonces, para la amenaza que estaba constituyendo el lobo en ese momento, que era generar viento, digamos, extremo, las viviendas eran más o menos vulnerables dependiendo de esa amenaza. Si cambiamos la amenaza, el análisis es diferente, la aproximación es diferente, los indicadores son diferentes. Entonces, siempre hay que tener presente que si estoy analizando vulnerabilidad, sí, pero estoy analizando vulnerabilidad frente a qué amenaza. Otro ejemplo, esto es para Perú, y bueno, hay diferentes aproximaciones, les estoy mostrando la que el CIFEN generalmente utiliza, que es una aproximación cartográfica en la que podemos ver en mapas, en la dimensión del territorio y a nivel de la menor unidad administrativa posible en donde haya información, cuáles son los factores de vulnerabilidad que puedo encontrar. Y esto se hace a través de representaciones de mapas, finalmente en polígonos que puedo categorizar y que puedo entregar a los tomadores de decisión, y el tomador de decisión puede priorizar aquellas zonas que, según el análisis, según la amenaza, según la proyección climática, son focos que deben ser atendidos. La selección de los indicadores se realiza utilizando algunas características, entre esas de nuevo la amenaza identificada para el análisis, también las características que tengo del territorio, es una zona de ladera, es una zona llana, es una zona cercana a un río, es una zona cercana al mar, es páramo, etc. Y también, de nuevo, cuáles son las características del sujeto de análisis. En ese mismo territorio puedo tener diversos sujetos de análisis. Puedo analizar los cultivos, puedo analizar la población, puedo analizar cualquier otro elemento. Entonces, en general, y debido a la presencia o a la disponibilidad de información, los indicadores se dividen en dos tipos, en dos grandes tipos, aquellos indicadores socioeconómicos y aquellos indicadores biofísicos que tienen que ver en sí con el territorio. Los socioeconómicos se representan al nivel político y administrativo de mejor resolución espacial que pueda tener para el tipo de
de estudios cartográficos que estoy presentando. Es decir, a nivel censal, a nivel municipal, a nivel cantonal, etcétera. La menor división político-administrativa disponible. Y los indicadores biofísicos, por otro lado, están limitados, ok, se me acaba el tiempo, están limitados a la configuración del entorno en sí, cuencas, subcuencas, etcétera. Algunos ejemplos de indicadores socioeconómicos están, por ejemplo, el analfabetismo, la discapacidad, el material con que está construida la vivienda, cómo hacen la eliminación de basuras, excretas, la procedencia de agua potable. Y también están aquellos indicadores, no solo de la susceptibilidad, sino también de aquellos que me pueden disminuir o atenuar los impactos posibles. Entonces, por ejemplo, está esa capacidad que tiene de acceso de la población a seguridad social, a seguridad privada, que puedan atenuar impactos posibles, los seguros. O la diversidad en las actividades económicas. No me dedico solo a la agricultura, solo a la pesca, solo a esto, sino que tengo alternativas como medios de subsistencia internos. Existe la presencia de albergues, existe infraestructura adecuada en salud, etc. Y ya, bueno, para terminar, esto serían resultados de cómo puedo, como tomador de decisión, analizar la construcción de vulnerabilidad en el territorio. Porque no me interesa tanto decir este territorio es vulnerable o no es vulnerable, sino es vulnerable o no es vulnerable, ¿por qué? Porque es ahí donde voy a atender. Es vulnerable porque el nivel de analfabetismo es alto, es vulnerable porque la población no tiene acceso a agua potable, es vulnerable porque los medios de vida son únicos, exclusivos, no tengo alternativas, etc. Entonces, analizando cada uno de esos elementos que construyen la vulnerabilidad, es como un tomador de decisión que va a gestionar el territorio puede tomar decisiones. Si es analfabetismo, pues establecer programas de alfabetización, etc. Dependiendo de aquellos elementos que constituyen la vulnerabilidad, voy a poder establecer medidas. Y por supuesto, priorizando porque los recursos siempre son escasos. Y bueno, con esto concluyo. Para cerrar la idea, era que los análisis de vulnerabilidad y los análisis de riesgo en general están siempre sujetos a la incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento en el que el tomador de decisión tiene que moverse. También una limitante que debe conocer es el acceso a la información, porque yo puedo establecer indicadores que se ajusten perfectamente a lo que yo busco, pero no existe información. Y tercero, la definición de los indicadores es, si bien es cierto, basada en técnica, es basada en conocimiento, siempre existe el criterio de diferentes personas sobre qué indicador es mejor o peor para definir la vulnerabilidad. Entonces, lo mejor es que sea una construcción en el territorio, que sea una construcción con los que conocen el territorio, con los que manejan el territorio, la definición y la construcción de estos indicadores que me van a llevar finalmente a establecer la vulnerabilidad. Con eso termino, muchas gracias.